Segunda parte de la potencia reactiva. Como habíamos visto, las resistencias puras no generaban ningún tipo de potencia reactiva. Pero ¿qué ocurre si conectamos un transformador o algo que tenga campo magnético, un electroimán o un bobinado con un núcleo? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando sube el voltaje, sube la intensidad. Pero cuando cae el voltaje a valores negativos, también debería bajar la intensidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que, como vimos en los vídeos de los motores eléctricos, cuando circula una intensidad por una bobina en círculo, se genera un campo magnético. Cuando sube el voltaje, sube la intensidad. Cuando baja el voltaje a valores negativos, a menos 230 voltios, por ejemplo, el campo magnético que se ha generado frena a los electrones. Entonces, lo que ocurre es, sube el voltaje, baja el voltaje y la intensidad siempre va atrasada, porque es el campo magnético lo que hace frenar a los electrones. O sea, el voltaje va hacia allí, los electrones van hacia allí. Cuando cambia el voltaje a valores negativos, los electrones se frenan por el campo magnético que se ha generado, entonces se retrasan, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Los condensadores. Los condensadores lo que hacen es todo lo contrario a las bobinas. Los condensadores lo que hacen es, cuando sube el voltaje, el condensador se carga a 230 voltios, por ejemplo. Cuando cae el voltaje, como hay una diferencia potencial que se ha cargado a 230 voltios, cuando cae el voltaje a menos 230 voltios, a la que cae el voltaje, el condensador se descarga. Se descarga en el sentido contrario de cómo se ha cargado. Entonces, lo que hace es adelantar la intensidad. Digamos que las bobinas retrasan la intensidad y los condensadores adelantan la intensidad. En una bobina lo que hace es sube el voltaje, sube la intensidad, baja el voltaje, baja la intensidad. Siempre va atrasada. En un condensador, con un condensador, en un motor eléctrico, lo que ocurre es sube la intensidad, sube el voltaje, baja la intensidad, baja el voltaje, va adelantada. Muy bien. Entonces, la potencia activa es la que consumimos. Los vatios, por ejemplo, que consumimos de una bombilla o de una estufa, son lo que consumimos, es la potencia activa. Y la potencia reactiva, que se mide en voltiamperios reactivos, es lo que generan los condensadores y las bobinas.